Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania sorprende a Putin con ataque dentro de Donetsk. Ucrania y su avance para recuperar la ciudad de Donetsk. Rusia liberó las imágenes de bombardeos que alcanzaron el centro de la ciudad. Estas grabaciones de la televisión estatal rusa mostrarían que los bombardeos ucranianos alcanzaron el centro de Donetsk. No recuerdo la primera explosión, pero estuvo muy cerca. Mi hijo y yo salimos al pasillo y nos tiramos al suelo. Contamos 8 explosiones. Las autoridades de la ciudad controlada por Rusia informaron que 4 personas murieron. Aquí hay civiles, vehículos civiles quemados, gente muerta. Ucrania es responsable. La ciudad de Donetsk está bajo control de fuerzas prorrusas desde 2014, pero algunas zonas de la región están en poder del ejército ucraniano. El enemigo sigue centrado en obstaculizar las acciones de nuestras tropas en determinadas direcciones. Siguen controlando los territorios capturados por el momento e intentan ocupar por completo la región de Donetsk. Los soldados rusos responden con morteros contra las fuerzas ucranianas. La artillería ucraniana es fuerte, no lo discuto, pero estamos tratando de superarlos y ganar. Rusia también acusó a Kiev de realizar bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporizhia, pero Ucrania ha negado repetidamente tales acusaciones. Esta contraofensiva ucraniana ha tomado por sorpresa a Putin y a sus fuerzas, quienes solamente pensaban que iban a atacar Gerson. Pero resultó que atacaron Kharkiv, Izium, Lysychansk y ahora están entrando hasta Donetsk. Eso es algo que ni en sus peores sueños Putin y los prorrusos de Donetsk y de Lugansk hubieran pensado que iba a suceder. Nuevamente Ucrania retomando con fuerza todas las posiciones que ya las había perdido al comienzo de la guerra, pero ahora con el apoyo del armamento de los países de Europa y los Estados Unidos están logrando comenzar a recuperar. Y eso es algo muy importante, porque, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la terrible situación descubierta en Izium. El más grande foso común de cadáveres, donde han sido descubiertos más de 400, el más grande desde la época de la guerra de Yugoslavia. Nunca antes se había encontrado algo parecido y, por supuesto, esto es algo muy lamentable. Esto es más grande de lo que se ha descubierto en Bucha, en Hostomel, en las localidades cercanas a Kiev, donde sí se evidenció esto. Lo que hay en Izium es... Algunos de los cadáveres hallados cerca de la ciudad de Izium, hasta hace poco ocupada por Rusia, mostraban signos evidentes de tortura. Las autoridades ucranianas afirman que su investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas no ha hecho más que empezar. A través de la documentación, Ucrania espera presentar el caso para su reconocimiento legal. Naciones Unidas anunció el envío de un equipo de inspección. Rusia se ha quedado prácticamente sola en su empeño por impedir la intervención con un vídeo pregrabado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la próxima semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Todo tras el descubrimiento de una nueva fosa común. Hoy el mundo debe ver lo que el ejército ruso ha dejado a su paso. Otra fosa común de personas asesinadas. Niños y adultos civiles y militares. Torturados, muertos a tiros. Asesinados por los bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Una madre, un padre, su hija. Hay más de 400 tumbas en el bosque cerca de Izium. Todavía no sabemos exactamente cuántos cuerpos hay. La exhumación acaba de empezar. Ahora tenemos ya pruebas de más atrocidades cometidas durante la ocupación rusa. La denuncia del gobierno ucraniano ha provocado la condena de la Unión Europea profundamente conmocionada por estos hechos. Desde Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense John Kirby decía: en general, los informes que estamos viendo hablan de más de 440 tumbas que incluirían las de civiles. Y es horrible, repugnante y lamentablemente está en consonancia con el tipo de depravación y brutalidad con la que las fuerzas rusas llevan a cabo esta guerra contra Ucrania y el pueblo ucraniano. Los cadáveres hallados en la fosa común fueron enterrados sin identificación alguna. Varios tenían sus manos atadas y otros presentaban señales de tortura.
Las autoridades ucranianas siguen trabajando para intentar precisar cómo ocurrieron los hechos. Kharkov, después de que las tropas rusas abandonaran la zona durante la contraofensiva. Grupos como este trabajan cerca de la frontera rusa. A medida que la frecuencia de los bombardeos rusos disminuye, la gente empieza a regresar a sus casas, aunque las ventanas tapiadas muestran que la población sigue siendo cautelosa. Kharkov ha cambiado ligeramente, la gente está más tranquila. En el tren de vuelta, cuando volví a las 6 de la mañana, estaba repleto de gente joven haciendo el camino de vuelta a casa. La ciudad se ha vuelto más tranquila, aunque los rusos nos bombardean todas las noches. Nada se ha detenido del todo, puede ser que logre dormir mejor, incluso con los bombardeos. Bombardeos como los que en esta misma región han vivido este domingo en Strileche. Según las autoridades ucranianas, 4 médicos han muerto cuando trataban de evacuar a los pacientes de un hospital psiquiátrico. В Ізюмі, на Харківщині, знайдене масове захоронення людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочались. Більше інформації, чіткої, перевіреної інформації має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти, українські, міжнародні, всі. Las atrocidades de la guerra de Putin se van a continuar viendo día a día en todo el territorio ucraniano. Es una realidad. Y es una realidad con la que tiene que lidiar cada uno de los ciudadanos ucranianos, y es por eso que su determinación no ha claudicado. Si hablamos de la capacidad y de la entereza y la predisposición de continuar con esta guerra hasta donde tenga que continuar, los ucranianos están muy bien equipados con ese resto moral y ese valor y esa capacidad para ir a enfrentarse a un enemigo que ha demostrado ser muy superior en muchos aspectos, especialmente en aquello que se refiere a su capacidad de armamento. Ahora, Ucrania está demostrando ser mucho más capaz, mucho mejor entrenado, pero principalmente con un elemento: la decisión y la determinación, el patriotismo y el convencimiento y la convicción determinada de cada uno de los soldados ucranianos de pelear por su país, por su tierra, por su libertad, y porque nunca van a dejar que un invasor, opresor y transgresor de los derechos humanos como es Putin y su ejército se apoderen de su país. Cada uno de los ucranianos continuará con estas acciones, como sea, cuando sea, donde sea. Ningún escenario posible de este proceso de guerra da como ganador a Rusia. Para nada, en lo absoluto. Al final, tarde o temprano, Rusia perderá. Y perderá no solamente una cantidad enorme de recursos económicos, sino también su posición de superpotencia geopolítica, su posición de ser el segundo ejército más poderoso del mundo, y por supuesto también una cantidad enorme de vidas de jóvenes rusos que ya se han perdido y que podrían seguir perdiéndose en los siguientes días, semanas o meses que pueda continuar esta guerra. Los más benévolos cálculos que se hacen hablan de 15.000 o 20.000 muertos soldados rusos. Los más exactos que pretenden ser hablan de 45.000. ¿Cuántos realmente serán? Solamente lo sabe Putin, solamente lo saben los generales de las Fuerzas Armadas rusas que han enviado a morir a estos muchachos rusos. Es lamentable, pero también es una generación perdida para Rusia, y a eso no le interesa a Putin. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.